Muy bien. Buenos días, estimados compañeros, estimado tutor. Es muy grato para mí compartirles mi clase demostrativa el día de hoy, jueves. ¿Ya? Mi clase demostrativa va a ser en el tema de biología y tiene que ver con el origen de la vida desde los compuestos inorgánicos. ¿Ya? Entonces, para empezar, tengo aquí. Bueno, mi tema de estudio será, ¿tiene la vida su origen en los compuestos inorgánicos? Antes de empezar, estoy aquí. ¿Sí? Quiero mostrarles una frase que creo que como futuros docentes nos va a motivar en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestro futuro trabajo, en nuestro trabajo venidero. Y dice, enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. A quienes tal vez ya hayan ejercido de cierta forma la enseñanza, les habrá pasado tal vez que algún alumno les haya dicho, profe, con usted entendí este ejercicio de la mejor manera, o tal vez en un mes he aprendido más que en 3 años con mis profesores. Si no les ha pasado, seguramente les pasará, pero es algo anecdótico y algo que a ustedes les queda ahí, también nos llena. Alguna vez algún profesor también me dijo, muchas veces el trabajo del docente es más reconfortante por las experiencias que por el sueldo. ¿Sí? De cierta forma puede tener razón, ¿no es cierto? Pero que un alumno les diga, profe, su clase me gustó, me encantó, o profe, con usted entendí lo que con otros no había entendido hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Eso es dejar una huella en la vida de una persona. Y creo que estamos aquí para nosotros poder influir más adelante en la vida de nuestros futuros alumnos. Dicho esto, entramos en la clase directamente, ¿ya? Entonces, antes de entrar, ¿no es cierto?, en los compuestos inorgánicos, en cómo surgió cómo se desarrolló, ¿no es cierto?, las biomoléculas que hoy tenemos, no, empezamos con esta pregunta que me dice, ¿cómo surgió la vida? ¿Ya? Entonces, ¿cómo surgió la vida? Vamos a ver, compañera Lina, ¿ya? Por favor, descríbame estas imágenes que yo tengo aquí, en esta presentación. ¿Qué me puede describir? Así, lo más corto posible, lo más concreto. No está activado su micrófono. Perdón. Puedo observar que hay moléculas de las cuales la vida fue evolucionando para Ya, llegar hasta la actualidad. ya, muy bien. En la siguiente imagen, en la de la derecha. A ver, ahí se observa al planeta. Ya, En la tercera, parece que es uno de los que propuso las teorías de la evolución. ya, más o En menos la correcto. tercera igual, también había una teoría de que la vida surgió a partir de microorganismos. Ya, correcto. Sí, muchas gracias. Compañera Tania, cuénteme, ¿algún nombre para ¿se le ocurre algún nombre de una de estas teorías? ¿Sí? Viendo estas Sí, gráficas de estas ilustraciones, ¿qué la teoría? evolución de la vida. Ya, pero exactamente ¿cuál teoría será? ¿Sí? ¿Alguna idea? Eh, a ver, ¿Alguien por aquí, la, alguna idea? ¿Alguien más? Compañero Andrés, ¿está por aquí? Sí, compañero. Las dos que se me surgen es la teoría de la evolución de las especies de Darwin, la teoría de la generación espontánea, Ya, muy bien. la teoría del creacionismo. Ya, Y, perfecto. no sé. Ya, muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a ver entonces. ¿Sí? En primer lugar, la imagen superior izquierda hace referencia a la teoría de la panspermia. ¿Sí? Es una teoría relativamente nueva que me dice que la vida llegó al planeta Tierra desde el espacio exterior. ¿Ya? ¿Cómo se comprueba? ¿Por qué esta teoría ha ganado cierta aceptación? Debido al estudio de meteoritos, ¿sí? Que contienen ciertos aminoácidos, ciertos compuestos orgánicos.
la teoría del creacionismo, ¿sí?, que todos conocemos, se basa, ¿no es cierto?, en el primer libro, de la Biblia. ¿Sí? Un ser superior, un ser divino, un ser supremo, creó el universo, el planeta y también la vida, ¿no es cierto?, que aquí habita. Estas dos teorías de aquí, la generación espontánea y la biogénesis. ¿Ya? La generación espontánea sí nace como una teoría por sí misma. ¿Ya? Desde la antigüedad, algunos pensadores, ¿no es cierto?, algunos filósofos creían que la vida surgía de la nada. Tal vez porque un día veían una roca y al siguiente día veían insectos en esa roca. Sin embargo, esta teoría recién, a partir de los años 1600, se empezaba como que a ganar adeptos, se podría decir. ¿Ya? Sin embargo, rápidamente surgió una idea, ¿sí?, contraria a la generación espontánea. No es en sí una teoría, la biogénesis, sino como que es una refutación a la generación espontánea. ¿Sí? La biogénesis dice, no, la vida no puede surgir de la nada. La vida, ¿sí?, surge, ¿no es cierto?, de otras formas preexistentes. Es decir, esta mosca primero fue un huevo. ¿Ya? Entonces, de aquí yo he propuesto, ¿no es cierto?, un verso, se puede decir, una comparación entre la generación espontánea y la biogénesis. ¿Ya? La generación espontánea me dice que la vida surge de forma repentina a partir de la materia inorgánica. ¿Y por qué decían esto? ¿Por qué pensaban esto? Debido a que cuando dejaban, por ejemplo, un pedazo de pan, un pedazo de carne, y se descomponían, ¿no es cierto? Después de una semana, después de algunos días, por ejemplo, ¿sí?, aparecían moscas, aparecían insectos, aparecían ratas. Como no lo podían explicar, dicen, no, la vida surgió así, de la nada. ¿Sí? Esto era carne podrida y ahora es una mosca. Sin embargo, surgieron dos experimentos por parte de la biogénesis, ¿ya?, que refutaron por completo la teoría de la generación espontánea. En 1668 tengo yo el experimento de Redi, ¿sí?, la imagen de acá, la de las moscas. ¿Qué hizo este científico? Tenía 3 vasos. ¿Ya? En cada uno de estos vasos, cada uno de estos recipientes, puso carne en descomposición. Un vaso lo dejó vacío, el otro lo taponó, ¿sí?, y el último le cubrió con una tela. ¿Sí? Después de algunos días del experimento, sucedió que las moscas solo habitaban el frasco que se quedó al descubierto a la intemperie. En el frasco que estaba taponado con el corcho, no hay ningún organismo, ¿sí?, y en el que está taponado con una tela, sí, las moscas se acercan, pero no pueden pasar. Entonces, está refutada, está comprobado que la generación espontánea no puede ser posible. ¿Ya? Porque los organismos vivos solo aparecieron en la carne podrida que está descubierta. ¿Sí? Nada surgió de los otros pedazos de carne. Porque la vida no surge de la nada. ¿Ya? Casi 200 años después, también tenemos el experimento de Pasteur. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, se convencieron con el experimento de Redi, ¿sí?, que las moscas, que las ratas no surgían de la carne. Pero dijeron, bueno, debe haber microorganismos. Eso sí, surgen de la nada. Entonces Pasteur hizo su experimento. ¿Sí? Él virtió un caldo, ¿sí?, una solución, en un matraz con un cuello largo, un cuello de cisne que se llama. ¿Sí? Con calor este cuello se dobla. ¿Ya? ¿Qué sucede? Solo en la punta del cuello del matraz hay microorganismos, microbios contenidos. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Pasteur? Le volteó un poco el matraz, ¿sí?, y luego le regresó a su estado normal. ¿Qué sucedió? Que los microorganismos que estaban en la punta de la botella ingresaron hacia el interior, pero solo cuando Pasteur
puso en contacto esa solución con estos microorganismos. Es decir, que si Pasteur no le hubiera movido nada, ¿no es cierto?, a este matraz, los microorganismos no ingresaban al interior del caldo. Entonces, la generación espontánea, ¿no es cierto?, fue una teoría que sí, que empezó a ganar adeptos, pero rápidamente fue refutada, rápidamente, ¿no es cierto?, quedó de lado. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, compañerito, entendido todo. No, compañerito, entendí. Ya, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el problema es que a partir de 1864, los principios de 1900, ¿no es cierto?, nos quedamos en blanco. Entonces, ¿cómo surgió la vida? Nos quedamos con el creacionismo, dijeron la mayoría. ¿Ya? Hasta que antes, o más o menos por los años de 1924, ¿sí?, apareció una teoría. ¿Y la teoría quimiosintética? ¿Qué pasa con esta teoría quimiosintética? ¿Qué sucede? ¿Ya? Bueno, en 1924, ¿sí?, un par de científicos por separado, cada uno por su lado, presentaron un trabajo, una nueva teoría. La teoría química del origen de la vida, la teoría de la evolución química o la teoría quimiosintética. ¿Ah? ¿En qué se basa esta teoría? Estos científicos dicen que las formas de vida que hoy existimos, las biomoléculas que hoy conforman a los seres vivos, debieron haberse generado hace aproximadamente 3.500 millones de años, cuando la atmósfera del planeta era reductora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir reductor? Ahora es oxidativa. Si yo me como un pedazo de manzana, ¿cierto?, y le dejo en una mesa, se empieza a oxidar, empieza a cambiar de color. Se oxida por acción del oxígeno. Pero hace 3.500 millones de años la atmósfera era reductora. Es decir, ¿no es cierto?, no se oxidaba, sino que se reducía. Algo más o menos como cuando igualamos ecuaciones por el método de Reynolds. Parecido. ¿Ya? Entonces, en esa atmósfera reductora no era posible, ¿no es cierto?, que nosotros vivamos, pero otros microorganismos sí. ¿Ya? Entonces, la atmósfera estaba conformada por, en ese tiempo, hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. ¿Ya? Esta parte de aquí es muy importante, si quieren pueden anotarla. Los componentes de la atmósfera primitiva, se cree que en ese tiempo, ¿no es cierto?, eran hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. Más adelante vamos a ver la relación que se produjeron entre estas y cómo posiblemente pudieron dar origen a las biomoléculas. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles un video acerca de esta situación. Vamos a ver. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse.
Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años, se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Listo. ¿Sí? De nuevo, ¿no es cierto? Estudio Jaime presenta una pregunta formulada por Naomi Gabriela Guzmán. Perdón. Listo, entonces. ¿Sí? De nuevo, ¿cuáles eran los 4 compuestos que se encontraban en la atmósfera primitiva? ¿Sí? Compañera Nancy. Está escrito aquí también y en el video nos dijo, ¿no es cierto? Estos 4 compuestos inorgánicos que se encontraban en la atmósfera primitiva. ¿Cuáles son? Ay, perdón, ha estado apagado el micrófono. No se preocupe. El hidrógeno, el vapor de agua, el metano y el amoníaco. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Estas 4 moléculas son importantes. ¿Ya? Como nos dijo dentro del mismo video, ¿no es cierto? Las 4 estaban presentes en la atmósfera. ¿Ya? Pero esa atmósfera, miren, era parecida, ¿no es cierto?, a este gráfico que yo tengo aquí. Les voy a hacer un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor. ¿Ya? Se supone que ese era el planeta hace 3.5 millones de años aproximadamente. ¿Sí? Un caos. La vida no era posible, ¿sí? Al menos, ¿no es cierto?, la vida que hoy en día conocemos. ¿Ah? ¿Qué sucedía? ¿Sí? Yo tengo la presencia de un caldo primordial. ¿Sí? Este científico Haldane, ¿sí?, propuso la idea del caldo primordial. ¿Qué es este caldo primordial? Es un océano, ¿no es cierto?, ¿sí?, que contenía las moléculas que dijimos ya, las de la atmósfera primitiva, pero estas recibieron la energía térmica de erupciones volcánicas, de bombardeos de meteoritos, de relámpagos y rayos que eran, ¿sí?, cosa de todos los días en el planeta Tierra de ese tiempo. Toda esta combinación, en algún momento de la historia y por algún motivo, ¿sí?, lograron que estos compuestos inorgánicos se combinen, reaccionen y empiecen a formar moléculas más complejas, que a través de muchos millones de años de evolución, ¿sí?, concluyeron o desembocaron, ¿sí?, en las formas de vida que hoy en día conocemos. Esa es en sí la teoría quimiosintética. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto de acá. No, compañero. No, compa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿no es cierto?, dice, ¿cómo esas condiciones pudieron dar origen a la vida? ¿Sí? Pasa que muchos científicos no concordaban con Oparin y Haldane. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, al final usted me está diciendo que la generación espontánea sí es posible. Pero ya comprobamos que no es posible. ¿Ya? Es decir, según algunos científicos de la época, ¿ya?,
De nuevo, Oparin y Haldane están volviendo a decir que la vida surge de la nada. Claro, moléculas inorgánicas por acción de rayos, ¿no es cierto?, solares, por acción de radiaciones de ese tiempo, dieron vida a las moléculas. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Entonces, apareció, ¿no es cierto?, este científico Stanley Miller, ¿sí?, y propuso un experimento en el año de 1953 aproximadamente. Dijo, muy bien, vamos a recrear las condiciones de ese tiempo en un pequeño experimento y yo lo tengo aquí. ¿Ya? Antes de pasar al experimento, veamos un video bien corto, ¿sí?, de lo que fue esta forma de comprobar este laboratorio. A ver, veamos. Se quedó el videíto. Un poco lento. Rápido, más rápido. En 1950, Stanley Miller, un estudiante universitario, y Harold Urey, su profesor, simularon en un experimento las condiciones de la Tierra primitiva. Construyeron un aparato que recreaba el estado del océano y la atmósfera primitivos. Para la atmósfera primitiva, eligieron gases simples como metano, hidrógeno y amoníaco, que junto con el vapor de agua, al condensarse, ingresaban al océano con la lluvia. Agregaron además una fuente de electricidad, simulando las tormentas eléctricas que sufría la Tierra en ese momento. Comprobaron que en esas condiciones se formaron moléculas orgánicas simples, que dieron origen a las moléculas orgánicas complejas presentes en los seres vivos. Aunque quedan muchas preguntas por responder sobre el origen de la vida, el experimento de Miller y Urey transformó la especulación inicial en un hecho científico. Listo. ¿Sí? Aquí está el experimento de Miller y Urey. ¿Sí? Este es el aparato más o menos que ellos construyeron. ¿Sí? Les estoy presentando aquí. Tengo una entrada de gases a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos seguían este tubo superior, ¿sí?, y llegaban a esta bola. Los electrodos están aquí para simular las tormentas eléctricas que sucedían en ese tiempo, en esa parte de la vida de la Tierra, produciendo descargas eléctricas. Los gases llegaban al globo, hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco, la atmósfera de ese tiempo. ¿Sí? Por aquí, ¿no es cierto?, yo tenía una entrada de agua. La entrada de agua me sirve para enfriar los productos que salen de este balón, de esta bola de aquí. ¿Ya? En este condensador, pasábamos por este tubo, y aquí en la parte inferior yo tengo una salida de aminoácidos y otros compuestos. El balón de la izquierda, ¿sí?, agua hirviendo, simulaba el océano a las temperaturas de ese tiempo.
después de todo experimento, al cabo de algunos días, algunas semanas, algunos meses, ¿sí? Miller y su profesor obtuvieron el producto de todo este experimento. ¿Cuál fue ese producto para sorpresa de todos, ¿sí? En ese tiempo, en ese momento? No se obtuvo vida, obviamente, pero sí pequeños aminoácidos. Y ese hecho era bastante contundente. Este experimento, si es que las condiciones de la Tierra eran esas, sí producen aminoácidos. No es vida en sí, pero es un componente principal de la vida. Lo mejor es que en experimentos posteriores también obtuvieron moléculas de uracilo y citosina, moléculas que están presentes en el ADN y en el ARN. También biomoléculas de importancia para la vida. Entonces, si esta teoría, ¿no es cierto?, tenía sus detractores, Miller y Urey, con su experimento, se encargaron de comprobar de cierta manera que es muy posible. Por eso hoy en día la teoría que más se acepta es la teoría quimiosintética, la evolución química, el origen químico de la vida. Porque fue comprobado y sí, se obtuvieron productos que puedo decir, bueno, sí, es posible que los aminoácidos, que la vida haya surgido de ese momento. Tal vez después de que se produjeron los aminoácidos pasó alguna otra situación, alguna otra coincidencia, no sabemos, pero puede que la vida haya surgido ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver la atmósfera primitiva con las biomoléculas actuales? ¿Sí? Compañera Lorena, que está por aquí, ¿cuáles son las biomoléculas que conocemos hoy en día? Buenos días, compañeros. Puede ser las proteínas, los carbohidratos, lípidos, ¿Ya? el ácido nucleico. Correcto, sí, justo está aquí. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ya? Pero ¿cómo se relacionan con la atmósfera primitiva? Les he puesto aquí los elementos de esa atmósfera primitiva. El metano. ¿Ya? La molécula de metano compuesto por átomos de carbono e hidrógeno. El amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. El hidrógeno, obviamente, ¿no es cierto? Y el vapor de agua, hidrógeno y oxígeno. Estos átomos coinciden con los que presentan las biomoléculas. Los carbohidratos, ¿no es cierto?, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los famosos azúcares o glúcidos, hidratos de carbono, ¿no es cierto?, de una fama un poco temida hoy en día. ¿Ya? Los lípidos, que principalmente contienen carbono e hidrógeno, es decir, las grasas, los aceites. ¿Ya? Proteínas, que contienen los 4 elementos, y los ácidos nucleicos de la misma manera, con los 4 elementos. Entonces, hay una coincidencia entre los átomos que conformaban los compuestos de la atmósfera primitiva con los átomos que conforman hoy en día las biomoléculas. ¿Sí? En la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, les presento la imagen, ¿no es cierto?, de las biomoléculas que hoy en día tenemos. El carbohidrato, ¿sí? Estas cadenas de aquí. También les conocemos como azúcares. ¿Ya? Su unidad estructural es un monosacárido. Este de aquí, la glucosa, la famosa glucosa. ¿De qué se encarga? De proporcionarnos energía. Los lípidos, estas cadenas de grasas que se conocen. ¿Sí? Su unidad estructural es un ácido graso. La proteína, ¿sí?, su unidad monomérica, su unidad estructural es el aminoácido. ¿Sí? Aquí están los aminoácidos. Los aminoácidos que encontró Miller en el experimento y que tal vez se produjeron hace 3.5 billones de años, están aquí, formando parte de las proteínas. ¿Sí? Y la proteína es la pared con la que se construyen los seres vivos.
¿Ya? Si hacemos una comparación, por ejemplo, ¿no es cierto?, de un ser vivo con un edificio, las paredes son las proteínas y los bloques, los ladrillos con los que se hacen las paredes son los aminoácidos. ¿Sí? La proteína está presente en la defensa del organismo, está presente como catalizadores para acelerar, ¿no es cierto?, las reacciones, por ejemplo, la digestión, etc. Y no digamos los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que se encargan, ¿no es cierto?, de la perpetuación de la especie. Está conformado por estos grupos de acá: azúcares, fosfatos, ¿no es cierto?, y bases nitrogenadas. Entonces, la teoría quimiosintética trata de explicar lo mejor posible el origen de la vida y parece que de alguna forma coincide o tiene razón en ese punto. Hasta que no aparezca otra teoría que diga no es cierto, ¿sí? Una de las últimas, como dije al principio, es la panspermia. Porque al estudiar ciertos rastros de meteoritos se han encontrado biomoléculas. ¿Ya? Ahora el problema es que otros dicen no, no es posible esta panspermia. Lo que pasa es que esas biomoléculas vienen de la atmósfera terrestre. Puede ser. ¿Cómo comprobamos? Si es que encontramos biomoléculas en el espacio exterior. Tal vez ahí podemos decir, no, la panspermia también es una teoría que puede ganar, ¿no es cierto?, campo hoy en día en el origen de la vida. ¿Sí? No sé si existe alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hoy. No, compañero. Está claro. El compañero Andrés creo que tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, comprendido. Bien. Listo. ¿Sí? En resumen, ¿no es cierto? Después de todo esto, ¿sí?, vamos a completar este organizador gráfico de aquí. ¿Ya? Tengo yo, ¿no es cierto? En resumen, la vida se basa en 4 teorías. Ya dijimos que la biogénesis no es en sí una teoría, sino que es una explicación, ¿sí?, a la generación espontánea. ¿Ya? Entonces, la vida, ¿no es cierto?, se sustenta desde 4 teorías, podríamos decir. La evolución química es una. Veamos, compañero Andrés, ¿otra teoría? El creacionismo. Creacionismo, correcto. Compañera Lina. La teoría de la biocinesis, No era o la biocinesis. generación espontánea. Eso sí, generación espontánea. Espontánea. Compañera Tania, una última teoría. ¿Le puedo decir yo, compañero Cristian? Sería la biogénesis. La biogénesis es una explicación a la generación espontánea. ¿Sí? ¿El caldo primitivo? Eso es parte de la evolución química, el caldo primitivo. ¿Sí? Me falta una, una de las más nuevitas. La panspermia. Eso, correcto. La panspermia. ¿Ya? En esas 4 teorías nos basamos. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto?, nosotros hacemos referencia a la evolución química. ¿Sí? La atmósfera primitiva. Compañera Nancy, ¿qué elementos contenía la atmósfera primitiva? Era el hidrógeno. Correcto, hidrógeno. ¿Qué más? Era, a ver, el hidrógeno. Ay, ya se me olvidó. Compañera Lorena, ¿le quiere ayudar? El dióxido de carbono. No, ese no era, porque... El oxígeno. El vapor no, de agua. Eso, vapor de agua. ¿Cuál más? El amoníaco. Amoníaco. El metano. El metano. Y metano. ¿Ya? No se olviden que en ese tiempo dióxido de carbono y oxígeno no, porque el oxígeno como tal no existía. ¿Sí?
después de que ciertos organismos a través de millones de años de evolución, ¿sí?, se alimentaban de esas condiciones, fueron creando oxígeno como desecho, se podría decir. Hasta que se acumuló y hoy en día sí tenemos nosotros oxígeno. ¿Ya? Veamos acá. ¿Quién más me faltaba? Compañera Lina, compañera Lorena. ¿Alguien más que no haya participado? ¿Alguien que quiera participar otra vez? De las biomoléculas actuales. Correcto, biomoléculas actuales. ¿Cuáles? Dígame dos. Carbohidratos y lípidos. Ajá. Correcto, carbohidratos, lípidos. Compañera Lorena, uno. Una biomolécula. Una biomolécula. ¿Sería los azúcares? Ya están en los carbohidratos. Compa, los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, muchas gracias. ¿Y la última? Lo que serían las proteínas. Proteínas, sí. Quizás las más importantes de todas. Las proteínas. ¿Sí? Muy bien, del experimento de Miller no se obtuvo vida, pero se obtuvieron unas moléculas, unas biomoléculas que se llamaban ¿cómo, compañera Nancy? Adenina y guanina. No exactamente, otro nombre tenían. Eran parte del ADN, pero dijo, Sí. era de... ¿Los glúcidos podría ser? No. La citosina. La citosina. No, sí, correcto, el uracilo y la citosina sí, pero esos eran de experimentos posteriores. Del experimento de Miller se obtuvo un producto. ¿Cuál es? Aminoácidos. Eso. Aminoácidos. ¿Sí? No se olvide. A partir de los aminoácidos, se cree que el resto de moléculas se fueron construyendo. ¿Ya? Esto es, compañeros, en resumen, ¿sí?, la teoría de la evolución química, ¿sí?, y la relación que guardan las biomoléculas actuales con los elementos de la atmósfera primitiva. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta final sobre esto. No, compa. He entendido todo, Coco. Ya, muy bien. Compañeros, finalmente me van a ayudar respondiendo un formulario sobre la clase del día de hoy. ¿Sí? Ya les envío el enlace al chat del Zoom mismo. ¿Ya? Ahí está, tenga la bondad, ingrese al enlace, ¿sí?, responda a las preguntas que aparecen en ese formulario, ¿sí?, y me las envían, por favor. Ahí mismo, ¿sí? Ahí mismo está enviar, envían las respuestas y les sale el puntaje que han obtenido. ¿Sí? Tenga la bondad, ayúdenme con eso, por favor.